proyecto audiovisual de Preppers, utilizando como herramienta el modelo lector óptimo, o MLO, para garantizar una buena elección de información, para poder solucionar nuestras preguntas de lectura, o como llamaremos también, y ahora, vacío de información. Vi a mi tío cocinar, él es chef, y me llamó mucho la atención lo que él realizaba. Así que le pregunté qué era lo que él estaba haciendo, y me dijo, esto se llama la repostería. Entonces decidí investigar sobre la repostería. Bien, ya he elegido mi vacío de información, te daré a conocer mi propósito. Les presento el propósito que lograré con la socialización de mi proyecto audiovisual. Mi propósito es caracterizar la repostería. La creación de mis preguntas de lectura se dieron gracias a la matriz de carácter conceptual y argumental, donde reemplacé la matriz por mi ámbito temático, y de allí resultaron mis preguntas de lectura, en donde voy a responderlas por medio de diversos textos. Pero recuerda que una pregunta no genera otra. Esto es innecesario, porque tenemos matrices por las cuales nos guiaremos para realizarlas. Al realizar y tener planteadas mis preguntas de lectura, debo solucionarlas con la selección no de uno, sino de varios textos, porque en un texto no encontraré la información suficiente para resolver mis preguntas. En mi caso, utilicé como forma de búsqueda a Google. Después de haber relevado en mi texto, estas fueron mis proposiciones. Recuerda que debe ir en orden canónico, es decir, sujeto, verbo y complemento. Ya teniendo en cuenta mis macroproposiciones, las plasmé en el mentefacto conceptual. Él me ayuda a presentar la información de forma clara y organizada. La gastronomía. Dos de sus características es la cocción y sus ingredientes. Un tipo de la gastronomía es la repostería. Su cocción es el fuego, la fritura o en algunos casos no requiere. Sus ingredientes son muy variados, como la crema, el vino, las esencias, la galleta, la mantequilla y muchos más. Los tipos diferentes a la repostería, pero pertenecientes a la gastronomía, es la gastronomía vegetariana, la gastronomía del veganismo, la gastronomía macrobiótica y la gastronomía del frugivorismo, donde su cocción es el fuego y sus ingredientes son muy variados como los podemos observar. La repostería se clasifica según su textura en postre caliente. Su cocción es el fuego y sus ingredientes son muy variados como el azúcar, la harina y la crema. En el postre frío, su cocción es el fuego o en algunos casos no requiere. Sus ingredientes es el dulce, la leche, la miel y la fruta. En el postre frito, su cocción es la fritura. Sus ingredientes son muy variados, como el fruto al sartén, una harina especial y la mantequilla. En el postre con queso y fruta al natural no requiere cocción, y sus ingredientes es la fruta, la miel, el azúcar y la gelea, entre muchos más. En el postre con helado no requiere cocción, y sus ingredientes es el helado, el arequipe, la leche condensada, entre otros. La tesis que planteé para mi vacío de información fue la siguiente. La repostería ayuda al desarrollo de la creatividad en las personas. Como podemos ver, aquí está el mentefacto proposicional de mi tesis. Realicé la misma secuencia de mi mentefacto conceptual para mi mentefacto argumental. Relevé, reconocí mis proposiciones y construí mis macroproposiciones, para después, con ayuda del mentefacto argumental, las planteé, para que soportaran de forma clara y precisa mi tesis. Para la evaluación, construí un formulario Google Drive, con las preguntas pertinentes sobre la repostería.
La primera pregunta dice, ¿qué es la repostería? La segunda, ¿con qué criterio se clasifica la repostería? Según su textura, según su cocción, según su color o otro. Y de tercero tenemos, ¿qué tipo de postre es la Carlota? Frío, caliente, frito o otro. La cuarta pregunta dice, ¿el postre frío requiere de fuego, refrigeración, fritura, helado, frutas, dulces o otro? Y por última dice, ¿de qué hace parte la repostería? A continuación les presento mis enseñanzas. ¿Qué quiero decir con esto? Las enseñanzas son los temas que he estado trabajando durante mi proyecto audiovisual y son las siguientes. Aquí les presento el hexágono pedagógico. Se divide en dos partes, curricular y didáctica. En la curricular podemos observar el propósito, la evaluación y las enseñanzas, que ya las he estado trabajando. Vamos a la segunda parte, en donde encontraremos la didáctica, la secuencia didáctica y por último los recursos. Gracias al hexágono pedagógico presento ante ustedes una didáctica deductiva, de donde voy de lo general a lo particular. En este caso lo general es la gastronomía y lo particular los diferentes tipos de postres. En la secuencia didáctica te presento el paso a paso de la creación de mi proyecto audiovisual. En el bimestre 1 realicé los siguientes pasos. En el bimestre 2 realicé lo siguiente. En el bimestre 3 realicé estos pasos. Y por último, en el bimestre 4 realicé esta secuencia para llegar ante ustedes con mi proyecto audiovisual. Así termino mi secuencia didáctica. Ahora vamos para los recursos didácticos. Ellos son los materiales por los cuales pude realizar mi proyecto audiovisual. Mis recursos didácticos son los siguientes. Me despido, amigos. Gracias por su atención. Y recuerden utilizar estas herramientas para la solución de cualquier vacío de información. Hasta la próxima.